si no tienes a Cristo con el corazón, no puedes tener el fruto del Espíritu, que es el amor. Entonces era imposible que yo la pudiera amar. Era imposible que pudiera amar a mis hijos. Con el divorcio, lo poquito que habíamos construido financieramente se fue al piso. En la separación de bienes, en el pago de abogados no quedó nada. Yo me fui a vivir solo. Nuestros hijos, Santi tenía 3 años, Miguel tenía 1 cuando yo me fui de la casa. Y me fui eh, con el argumento que me estaban diciendo este grupo de personas que supuestamente me están ayudando, que mi esposa me estaba haciendo brujería. De hecho, yo intenté averiguar qué era lo que ella estaba haciendo y siempre que averiguaba llegaba a una iglesia cristiana. Pero yo tenía mucha inquietud, mucha duda. Realmente estaba atado, esclavizado, cegado, con un velo. Estaba en problemas. Entonces en medio de esa búsqueda yo dije, no, yo tengo que volver es como a las raíces. Entonces hablé con mi mamá y le conté todo lo que estaba pasando. Ya llevamos varios meses separados, pero la opresión demoníaca era cada día peor. Yo no sentía paz, yo todas las noches lloraba, yo no dormía. Y yo cuando fui joven, en la escuela hablaba mucho con un compañero, allá hay mucho tiempo para hablar. Y él tenía un sueño. Él dijo, él me decía, no, yo tengo un sueño, cuando yo sea viejito, yo quiero estar al lado de mi viejita, en una casa así como campestre, viendo a mis nietecitos correr por ahí. Y yo le dije, uy, qué sueño tan bonito. A mí nunca se me hubiera ocurrido porque yo no sabía, mi familia no, como que esas cosas no se hablaban. Yo dije, uy, yo me lo agarro ese sueño, yo quiero tener ese sueño. Y ya divorciado yo decía, ¿dónde quedó el sueño? Ya había rumores de que mi esposa estaba siendo cortejada por un extranjero y se iba del país. ¿Y si se lleva a los niños? ¿Será que podré conocer algún día a mis nietos? ¿Y si se van? Y ahí empezó un proceso, acá adentro. Y no tiene sentido. Yo tan espiritual. ¿Y por qué estoy así? Me siento muerto en vida, como un zombie. Entonces mi mamá me ayudó para que me atendiera un sacerdote católico. Entonces fuimos a la misa. Bien, una misa de 6 horas. Pues el tipo parecía carismático. Y después me sacaron cita con el personal. Entonces fui y le conté y me dijo, uy, sí, no, usted está grave. No, usted lo tienen así como entre unas velas negras y no sé qué. Entonces sacó una libretita y me hizo una receta con unos limones. Entonces me fui a comprar los limones. Ay, me dio una botellita así con algo, agua o aceite, no sé. Pero lo que quiero que entiendan es que desde pequeño para mí eso era normal. O sea, yo no le veía nada de malo, no entendía que cada vez que hacía un ritual de esos estaba firmando la siguiente cláusula del pacto con el diablo. No es lo grande o lo pequeño del rito, es lo que implica, porque es un pacto y un pacto es un compromiso. Y uno no piensa en la parte que a uno le toca del pacto. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero frente a los templos católicos siempre están vendiendo matas, plantas. Y eso tiene un propósito. Pero nunca un ritual te va a dar la comunicación con Dios. Nunca un ritual te va a garantizar la bendición de Dios. Nunca un ritual te va a dar la salud que el Señor te da. Entonces un día en medio de esas circunstancias y yo pensando en mi sueño, yo dije, por lo menos tengo que tener relación con mis hijos porque
para poder conocer a mis nietos algún día. Entonces en horario de trabajo me fui a ver a mis hijos. Yo sabía que a esa hora, porque teníamos dos empleadas, una niñera y una para la casa. Entonces yo sabía que como a las 10 de la mañana los sacaban al parque, al parque a los dos niños. Entonces me fui allá de lejitos a ver a los niños. Y vi al pequeñito de un añito salir corriendo por el parque. Y las dos empleadas estaban muy ocupadas hablando con el señor que vendía las paletas. Y el niño se fue corriendo hacia la calle. Y yo estaba a una distancia que yo no sabía qué hacer, si salir corriendo a detener al niño o pegarle el grito a las señoras. Y el niño fue corriendo, llegó hasta el borde de la calle y se devolvió. Cuando el niño regresaba, la empleada se dio cuenta de lo que había pasado y salió corriendo y empezó a regañar al niño. Y a mí me entró mucha rabia. Y yo empecé a decir, esta vieja que se cree, irresponsable, ¿para qué se le paga? Yo diciendo para mí mismo, cuando un momento a otro siento como una cachetada en la cara y algo en mi mente, yo digo, el Espíritu de Dios, un momento, el irresponsable fuiste tú, el que se fue de la casa fuiste tú delegaste lo que te correspondía a ti, yo hoy lo entiendo, la responsabilidad era mía y yo la había cedido y a ese día empezó un proceso. Después digamos que paralelamente, yo no lo sabía en ese momento, mi esposa ya estaba orando por mí, ya se había restaurado su relación con Dios, un pastor la estaba apoyando, muchas personas empezaron a orar y creo que fue la primera oración con fe de mi hijo Santiago, porque me cuentan que para Navidad le pidió a Dios que de regalo quería que su papá volviera a la casa. 24 de diciembre esa oración, ¿no? Y en ese proceso, unos meses antes, tal vez 1 o 2 meses antes de esa Navidad, allá donde en ese grupo espiritual en que yo estaba, me mandaron a comprar una Biblia, porque usan la Biblia. Y me la pidieron un mes, una semana, que ellos la tenían que tener una semana porque tenían que hacerle una consagración al libro. Y muchos hechizos, ellos los sacan o asumen que los sacan de la Biblia, le dan atributos a los salmos como si fueran mágicos. Entonces si usted necesita salud, entonces el Salmo X, se necesita traer a la esposa a la casa, entonces el Salmo X le sirve, y así funcionan. Y es una economía que se mueve, es un círculo. A mí me impresionó, llegué a conocer tal vez unas 10 personas y cada una tenía como una especialización. Entonces conocí desde el brujo de cuello blanco hasta la ancianita que pintan en en los dibujitos animados con verruga y todo allá en una gama. Yo hoy digo, ¿no? Increíble que lo que muestran los dibujitos sea cierto. De todos los niveles, de todas las especialidades, hay una influencia oriental muy fuerte. Péndulo, energías, chakras, conocí todo eso. Y ellos me prohibieron leer algunos libros de la Biblia. Me dijeron que no estaba preparado, que era neófito, entonces tenía que esperar a ser un iniciado para poder leer algunos libros de la Biblia. Yo estaba tan mal en esa época que ponía la emisora El Minuto de Dios en Cartagena y la escuchaba como desde las 7 hasta las 8 de la mañana. Y de 7 a 8 un curita de yo no sé, de unos 80 años, leía todos los días un capítulo del Deuteronomio. Pura ley, esa vocecita del viejito ahí leyendo el Deuteronomio. Pero yo era feliz oyéndolo, porque la palabra de Dios no importa el medio, no importa el color, es la palabra de Dios. Si Él la envía con un propósito y volverá a Él una vez lo haya cumplido.
Entonces yo me rebelé, fui desobediente y me puse a leer los libros que me han dicho que no debía leer. Obviamente no entendía mucho de la organización de los libros en la Biblia, pero abrí en Efesios 5:25 y yo te pido que abras y leas lo que ahí dice. Efesios 5:25. Y yo quiero animar en este momento a los varones. Me llamó la atención que hay más mujeres que hombres. Pero los que están aquí, yo les regalo esta cita. Porque aquí estuvo el tercer llamado de Dios a mi vida. Y yo creo que el número 3 es bonito. Pedro negó al Señor 3 veces. En la primera lo negó, no tuvo arrepentimiento. En la segunda lo negó, no tuvo arrepentimiento. Y en la tercera lo negó y ya tuvo convicción de pecado. Me gusta ese número 3. Aunque considero que era innecesario. 3 veces ya pudo ser mucho. Dice, esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Otras versiones dicen, entregó su vida por ella. Y yo dije, uy, ¿cómo así? Si yo, tan espiritual, buscando a Dios, y no fui capaz de dar la vida por mi esposa. Y fue como si se cayera ese velo definitivamente. Y caí de rodillas y me puse a llorar. Y le dije, Señor, yo entre más traté de hacer las cosas bien, no pude. Y no hice lo que debía hacer, amar a mi esposa. Si tú estás ahí, ayúdame. Y lloré toda la noche. Y al siguiente día amanecí tirado en el piso. Y me levanté diferente. Ya no tenía angustia, ya no tenía dolor. Y sabía lo que tenía que hacer, sabía que tenía que llamar a mi esposa y pedirle perdón. Pero me daba miedo. Decía, bueno, yo la llamo y si me dice que no. Y estuve 2 meses pensando en cómo llamarle y decirle y pedirle perdón. 31 de diciembre de ese mismo año, 7 días después de la oración de mi hijo, celebrando el año nuevo en Bogotá, después de algunos tragos, ya estaba borracho. A las no sé qué hora en la madrugada llamé a mi esposa y le dije, nena, perdóname. Y ella me dijo, te perdono, te estoy esperando, vente ya para acá. Sí. Cuando llegué a Cartagena nos reunimos y yo le dije, bueno, yo ya quiero salir de la duda, porque como me habían dicho que brujos y todo eso, yo quiero ir a hablar con la persona que tú estás hablando. Me dijo, claro, vamos. Y era un pastor, Pastor José Borges. Hablé con él, me reuní con él todos los días durante 2 meses. Me empezó a explicar todo lo que me había pasado. Recibí a Cristo. Vomité mucho. Y terminados esos 2 meses ya nos trajeron a Bogotá. Me trasladaron para Bogotá y empezó un proceso de 2 años de restauración de confianza con mi esposa. No es fácil. Y aquí le hablo a las señoras. Ella en algún momento, en alguna ocasión dijo, es que yo esperaba que cuando llegara ya llegara 0 kilómetros, como nuevo. No. Y ahí está la función de la ayuda idónea. Nosotros llegamos destruidos, arrepentidos. Yo llegué arrepentido. Pero necesitaba una ayuda para poder
levantarme y ocupar esa posición de cabeza al hogar que nunca había ocupado. Obviamente nos tuvimos que casar, ¿cierto? Tocaba legalizar la cosa porque ya no aguantaba. Estábamos en, ¿cómo se llama eso? Fornicación, no nos habíamos casado. Entonces como al año me arriesgué y le pedí matrimonio. Y me dijo que no. Yo, ¿cómo así? No entiendo. Pero después entendí que yo necesitaba recuperar la confianza de mi esposa. O sea, lo que yo había hecho era grave. No era un juego. Había dejado consecuencias, había dejado dolor. Y ella no sabía lo que pasaba. Yo fui muy mentiroso con ella. ¿Qué razón tenía yo para decirle la verdad ahora? Aunque es irónico, porque ella había orado por eso, ¿no? Y dentro de las cosas maravillosas que el Señor hizo en mi vida fue que me arrancó el uniforme. Yo lo tenía amarrado en el corazón. Mi identidad dependía de tener el uniforme puesto. Y empecé a tener mi identidad en Cristo, a ser hijo de Dios. Asumí mi rol como cabeza de mi esposa, como padre de mis hijos. Cuando mi hijo cumplió 7 años, me reuní con él en un ayuno para pedirle perdón.